Buenas noches. A nuestro grupo le tocó la actividad de la unidad número 4, análisis de datos cuantitativos asistido con el software SPSS. Integrantes del grupo: Miguel Guzmán Navas, Cristina Villadiego Vergara, Edgar Felipe Cruz Pérez, Pedro Coronado Ballesta, Jorge Eliezer González Garzón. El objetivo general de nuestro trabajo es interpretar por medio de bases de datos y paquetes de aplicación para el análisis estadístico problemas relacionados con las ciencias sociales y la administración, respaldando con ello la toma de decisiones en proyectos de investigación. Objetivos específicos: revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos, conocer las herramientas, las funciones y las ventajas que proporciona el programa SPS. Interfaz SPSS. Paquete estadístico para las ciencias sociales, su traducción al español. Es una aplicación de análisis de datos. El programa tiene ya más de 50 años de existencia. En la actualidad ha alcanzado una difusión a nivel mundial. Gracias a su interfaz gráfica, que es sencilla, fácil, en comparación con otras aplicaciones que son para análisis de datos. Su lanzamiento oficial fue en 1968-1969. Actualmente pertenece a la IBM y es un programa computacional para el análisis estadístico. El programa no fue creado por IBM, fueron unos científicos de las ciencias sociales, Norman, Hardy, Bent, fueron quienes desarrollaron el software. El objetivo es convertir unos datos estadísticos en una información importante a la hora de tomar decisiones. Las ventajas del SPSS: su rapidez y su capacidad de trabajar con una base de datos muy amplia. Implementa una amplia gama de temas estadísticos en sus diferentes módulos y secciones. Es capaz de manejar bases de datos de más de 30.000 variables, es decir, que la capacidad se la está dando en sí el PC el cual se está utilizando. Se utiliza no solamente para el manejo de datos y bases, no solamente en la investigación de las sociales ni en otras ciencias que afines o ciencias aplicadas, sino que también está usándose mucho en el marketing. Y como podemos ver, su interfaz es sencilla y fácil de utilizar y muy parecida a otras aplicaciones. Se pueden exportar datos para trabajar en la aplicación. Una vez vistas las generalidades del programa SPSS, vamos a proceder con un ejemplo práctico. Para esto abrimos el programa y en la ventana inicial que nos aparece escogemos la opción Nuevo conjunto de datos. Presionamos Abrir y nos va a aparecer la ventana principal del programa. Allí escogemos la opción Archivo, Importar datos y escogemos la opción Excel. Seleccionamos la matriz de datos donde la tenemos almacenada, presionamos Abrir, se nos abre la ventana de Leer datos y hacemos clic en Aceptar. De esta manera se nos cargan los datos en el programa. Aquí tenemos la vista de datos en la cual tenemos que cada fila es un caso o un participante y cada columna es una variable. En la vista de variables es donde vamos a configurar y a darle sentido a cada una de las variables. Vamos a ello. En la vista de variables tenemos que cada una de las filas es una variable y cada una de las columnas es un atributo de esas variables. Vamos a proceder a configurarla. Tenemos en este caso 5 variables. ID, que es un registro consecutivo, podemos colocarle la etiqueta de consecutivo. En la edad, colocamos edad, le dejamos una anchura de 2. En estado civil, le dejamos una anchura de 1 porque vamos a utilizar un dígito para cada estado civil. Lo colocamos aquí en mayúscula. En puntaje, vamos a dejarle 2 decimales. Y en el ancho, vamos a colocarle 4 para que puedan tener 2 decimales. En el sexo también lo dejamos con una anchura de 1 porque vamos a utilizar una escala 1. El sexo también lo dejamos con una anchura de 1. Le colocamos su respectiva etiqueta.
En las columnas le vamos a dejar por ahora un ancho de 10. Alineamos toda la información al centro. En los valores, en la variable estado civil, vamos a agregar unas etiquetas. Para ello, le colocamos el valor de 1 a la primera etiqueta y colocamos el estado civil soltero. A la etiqueta 2 le colocamos casado. A la etiqueta 3 le colocamos unión libre. A la etiqueta 4 le colocamos divorciado. A la etiqueta 5 le colocamos viudo. Presionamos aceptar. A la otra variable que le vamos a agregar valores es a sexo. Agregamos una etiqueta con el valor 1 para femenino y el valor 2 para masculino. Las medidas, en este caso vamos a dejar a la variable ID nominal, a la variable edad escala, a la variable estado civil. Para efectos de este ejercicio la vamos a dejar ordinal, el puntaje lo vamos a dejar en escala y el sexo lo vamos a dejar en nominal. De esta manera hemos configurado todas las variables. Veamos cómo se comportan en la vista de datos. Lo tenemos un poco más organizado y de esta manera mejora el aspecto. Una vez configuradas las variables, vamos a ir a la vista de resultados. Para esto hacemos clic en analizar, estadísticos descriptivos y escogemos frecuencias. Comencemos con la variable edad. Con la edad podemos aplicar las siguientes medidas de tendencia central: la media, la mediana, la moda, la suma, la desviación estándar, la edad mínima, la edad máxima, y además de ello podemos agregar un gráfico. Coloquemos un gráfico de barra con porcentajes y veamos qué nos arroja esta estadística. Como podemos ver, se nos abre la ventana de vista de resultados con el análisis estadístico para esta variable. En esta tabla tenemos la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la edad mínima, la edad máxima. Aquí tenemos la frecuencia y los porcentajes acumulados y su respectiva gráfica. Vamos a analizar el resto de las variables. Vamos a continuar, quitamos la edad, vamos a continuar con estado civil. Le damos clic en estadístico. A esta variable únicamente vamos a calcularle su moda. Un clic en aceptar, le agregamos un gráfico, puede ser un gráfico circular, y presionamos aceptar. Y aquí se nos coloca la información de la variable estado civil. Nos dice que la moda es 1. Recuerden que 1 era la etiqueta que le colocamos a solteros, y como podemos ver en la frecuencia, efectivamente la que más se repite es soltero, con su respectivo gráfico. Así podemos ir analizando cada una de las variables que tenemos en nuestros datos. Veamos una más: puntaje obtenido. A esta variable también le podemos calcular la media, la mediana, la moda, la suma, la desviación estándar, puntaje mínimo, puntaje máximo, y podemos también utilizar un gráfico. Hagámoslo de barras con porcentajes y veamos qué nos arroja. Aquí tenemos la tabla de resultados, tenemos la media de los puntajes, la mediana, la moda, la desviación estándar, el puntaje mínimo, el puntaje máximo, la suma de los puntajes, la tabla de frecuencias y la gráfica con los puntajes obtenidos. De esta manera tan sencilla, SPSS nos permite realizar todo el análisis estadístico descriptivo de nuestras variables. Bueno, como han mencionado los compañeros, en el programa SPSS ofrece grandes ventajas. Mayor fortaleza pues radica en la capacidad que tiene para ejecutar el manejo y procesamiento de grandes volúmenes. En este sentido, pues para los investigadores que trabajan con datos de gente variables, el programa pues nos facilita la organización y transformación
y el análisis de esa información sin necesidad pues, de conocimientos así tan avanzados en el país. Además, pues nos ofrece una interfaz bastante fácil de utilizar, bastante intuitiva, a diferencia pues, de otros programas estadísticos más técnicos que requieren de programación y codificación. Este software entonces permite realizar análisis estadísticos complejos mediante simple clic, que convierte pues una herramienta perfecta para investigadores que no son expertos en el manejo de la matemática o de la computación. Otra de las grandes ventajas que posee este software es la capacidad de generar tablas y gráficos automáticamente. Esto nos facilita que una mejor interpretación de los datos y de estos gráficos. Nos ayuda a dar resultados claros y comprensibles para una audiencia que sea diversa, de pronto, gente, directores o padres de familia que de pronto manejen la temática que está trabajando. Además, tiene una flexibilidad para trabajar tanto con datos cuantitativos como cualitativos. Aunque, bueno, esta herramienta, como han mencionado los compañeros, se utiliza para análisis estadístico e investigación cuantitativa. También pues, se puede enlazar y manejar codificación de texto y datos cualitativos, algo que es pues, muy útil en investigaciones educativas, en caso de que se deseen combinar ambos enfoques de investigación. Muchas gracias. Dando continuidad a la exposición de los compañeros, podemos decir que este software SPSS es ampliamente utilizado en diversas disciplinas para el análisis de datos. Ya dentro de la plataforma IBM ofrece unos análisis estadísticos avanzados tanto para usuarios que tienen poco nivel de experiencia como para aquellos que tienen gran nivel de experiencia, ya que dentro de su paquete ofrecen guías, ofrecen tutoriales, ofrecen videos que hacen que puedan tener un mayor acercamiento para el uso de esta plataforma. Ya ellos ofrecen un conjunto completo de funciones con gran flexibilidad y facilidad de uso, ya que esto va más allá de un simple software estadístico tradicional, sino que ofrecen una interfaz mucho más intuitiva que le permite gestionar y analizar grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, también les permite predecir el comportamiento de los clientes, pronosticar tendencias del mercado, incluso detectar fraudes para minimizar el riesgo empresarial. Anexo a esto, pues también este tipo de software permite realizar investigaciones mucho más confiables para obtener conclusiones mucho más precisas. Para terminar, presentamos 3 conclusiones. La primera es que el SPSS se muestra como un software con una interfaz muy dinámica y muy amigable, que permite incluso a los usuarios con poca experiencia en estadísticas realizar una serie de análisis complejos de una manera muy fácil e intuitiva, ya que pues ofrece una gama amplia dentro de las opciones de su menú que permiten una aplicación y una ejecución de procedimientos estadísticos muy fáciles, que la proyectan como una herramienta accesible para investigadores, para estudiantes y profesionales que ejecutan este tipo de software dentro de sus diferentes áreas del conocimiento. Podemos decir que el uso de este software pues se muestra como una herramienta de muy fácil uso, como mencionamos anteriormente, pero que presenta una amplia y completa gama de funciones estadísticas, y en este mismo contexto presenta en virtud que se puede integrar a otras herramientas de análisis como lo es el Excel, por ejemplo. Entonces se convierte en una opción bastante usada con fines de realizar unas estadísticas efectivas y pertinentes y eficientes. Como tercera y última conclusión, podemos decir que si bien es cierto, la SPSS es una herramienta muy valiosa para el análisis estadístico, especialmente en entornos académicos y profesionales, donde se requiere un enfoque mucho más accesible y funcional, pero sin embargo se puede notar que existen
unas limitaciones y costos a la hora de elegir este tipo de herramientas, ya que presentan un costo elevado. Si bien es cierto existe una versión gratuita, pero es de un uso muy limitado, existe una versión premium que su licenciamiento pues tiene unos costos bastante caros y eso le dificulta y se presenta como un obstáculo, especialmente para estudiantes que aún no tienen o devengan un ingreso, o para incluso organizaciones pequeñas que tienen un presupuesto muy limitado, entonces se les dificulta mucho obtener este tipo de herramientas. Y por último tenemos el limitante de los requisitos del sistema, que pues este tipo de software requieren unos hardware relativamente mucho más potentes y muchas personas no encuentran o no cuentan con equipos que sean más potentes, sino que tienen unos equipos antiguos que no van a dar la capacidad adecuada para procesar grandes volúmenes de datos o para realizar los cálculos más complejos. Entonces hay unos limitantes. Bueno, muchas gracias por dispensar una escucha activa.